¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta tercera clase, mediante este segundo video, nos toca compartir el punto que falta de la unidad segunda de nuestra guía o programa de contenido. Allí nos falta presentarles el Nuevo Testamento. Yo elegí dejar afuera los 4 evangelios porque justamente debido a la importancia que estos 4 libros tienen, fue que elegí compartirlo con ustedes presencialmente el viernes a la tarde y sábado a la mañana que nos encontramos allí en Catamarca. Entonces, hoy quería, un poco siguiendo una dinámica parecida a la del primer video, quería presentarles el resto de los libros del Nuevo Testamento, los 23 libros que nos faltan. El Nuevo Testamento está formado por 27 libros, quitando los 4 evangelios, que ya fueron ya presentados oportunamente, nos quedan 23 libros. 23 libros que se los quiero presentar, serán presentados por grupos, como solemos decir en exégesis, por corpus literarios. Entonces, el primer libro, el primer corpus que tengo que compartirles, es el del libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles es una obra que, digamos, es la segunda parte, o el segundo capítulo, o la número 2, falta la número 1, ¿no? La saga se completa si unimos a este libro el Evangelio de Lucas. Lucas es el autor de los Hechos de los Apóstoles. Si ustedes leen los primeros versículos del libro de los Hechos y leen los primeros versículos del Evangelio de Lucas, se darán cuenta por qué esto que digo de la autoría. El autor está dedicando la obra a un tal Teófilo. Teófilo, que es un amigo de Dios. Es un nombre que quizás sea el de una persona concreta, conocida por el autor, quizás funcione como nombre simbólico, como nombre metafórico, queriendo justamente indicar a toda persona, a todo lector, en el tiempo y en el lugar que se encuentre, que se considere amigo de Dios, y por lo tanto lector, destinatario de esta obra que tiene 2 volúmenes o 2 partes. Entonces, para estudiar este libro debemos siempre tener en cuenta, tener presente el Evangelio de Lucas, porque es justamente la primera parte. En el Evangelio Lucas plantea, en su obra, Lucas plantea un camino. Jesús, cuando comienza su vida pública, se encamina hacia Jerusalén, va caminando hacia Jerusalén, como profeta, como Mesías, que entrega su vida cumpliendo allí en Jerusalén el designio del Padre. Esa es la primera parte de esta historia. La segunda parte se completa, como decía, con el libro de los Hechos, y justamente el itinerario comienza en Jerusalén, porque allí los discípulos fueron testigos de los acontecimientos pascuales, de la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Y desde allí entonces ellos recibirán, primero el libro nos cuenta la presencia del resucitado en medio de sus discípulos y la promesa que el resucitado les hace de recibir una fuerza de lo alto, de recibir el don del Espíritu Santo. Entonces allí el capítulo 2, el libro de los Hechos, nos cuenta el derramamiento del Espíritu sobre María y sobre los apóstoles y sobre los testigos presentes aquella mañana de Pentecostés, y a partir de esa experiencia teofánica, a partir de esa experiencia mística,
y renovadora de la vida creyente, los testigos de Jesús reciben la fuerza que viene de lo alto, que los capacita para ser testigos y para continuar la obra del Señor. Entonces, los discípulos irán en el libro de los Hechos recorriendo también un camino que parte desde Jerusalén. El libro, cuando comienza, Jesús resucitado en el capítulo 1, versículo 8, allí el resucitado presenta el itinerario del libro y presenta este camino, diciéndoles que ustedes recibirán una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y de este modo serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Lo grafico con la mano porque este es justamente el recorrido que los discípulos de Jesús van realizando. De Jerusalén van subiendo hacia el norte, a las regiones de Samaria, más al norte suben hasta Antioquía, llegan hasta Antioquía, una ciudad muy importante, una de las 3 ciudades más importantes del Imperio Romano en el siglo I, Antioquía, junto con Roma y Alejandría, una gran metrópoli, y desde Antioquía entonces irán llevando el Evangelio del Señor hasta la ciudad de Roma, que representan justamente los confines de la tierra de los que hablaba Jesús. El libro de los Hechos comienza con los discípulos encerrados en una casa, recibiendo la fuerza del Espíritu Santo junto con María. Y termina también el libro de los Hechos en una casa donde encontramos a Pablo en la ciudad de Roma, porque justamente se recorrió todo este itinerario, y Pablo allí en esa casa, mientras está preso esperando su juicio, dice el libro, dice allí Lucas, su autor, que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que había alquilado y recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda parresía, con toda valentía, con toda audacia, podemos traducir también, sin estorbo alguno. Entonces vemos cómo Lucas nos presenta una escena de Pablo en una casa de familia también, predicando al Señor Jesús en los confines de la tierra. Y de esa manera se cumple este designio de Dios de que su palabra, el Evangelio de Jesús, llegue a todos los rincones de la tierra. Entonces, el libro de los Hechos, imagínense, es un libro maravilloso, que nos llena de vida, nos llena de alegría al ver el testimonio de los primeros discípulos y al sentirnos también nosotros llamados a recorrer ese camino tan impresionante que es el de anunciar el Evangelio y el de evangelizar el mundo. Yo los invito a ustedes a que puedan, ahí les un poco siguiendo la misma dinámica que veníamos trabajando en el video anterior, les propongo que puedan buscar en YouTube este video que, como ven aquí, se llama Hechos del 1 al 7, Hechos del 1 al 7, pertenece también a este canal que estuvimos viendo la vez pasada, Bible Project, en español. Entonces aquí tienen un video que dura casi 7 minutos, donde se presenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los invito entonces a que busquen este video y puedan frenar entonces nuestra presentación y aprovechar para poder aprender un poco más sobre los Hechos mirando esta pequeña animación. Otro corpus literario
muy importante en el Nuevo Testamento es el de las cartas. Nosotros tenemos básicamente dos grupos de cartas, dos grupos de cartas que después lo vamos a poder cada uno de ellos subdividir. Las cartas paulinas y las cartas católicas. Dentro de las cartas paulinas hay que hacer una primera subdivisión. Las cartas paulinas son 13. La tradición cristiana copió en los antiguos papiros o códices un escrito dentro de las cartas paulinas que no tiene nada que ver con la literatura paulina, no tiene nada que ver con Pablo, no lo escribió Pablo, ni tampoco lo escribió un discípulo de Pablo, por lo menos si lo hizo su escritor, no tuvo intenciones, si era discípulo de Pablo, de continuar alguna idea teológica de Pablo. Me estoy refiriendo a la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos es un escrito totalmente independiente, que dicen los especialistas y los exégetas que como les parecía por lo jugado y por lo importante que es este escrito a los lectores de aquel tiempo, un escrito demasiado jugado, demasiado atrevido en algunas aseveraciones que realiza, el texto fue salvado, salvado del anonimato y de su desaparición, gracias a que los primeros cristianos, probablemente en las comunidades paulinas, como lo valoraban mucho, lo indexaron en las copias que realizaban del Nuevo Testamento, lo indexaron a las 13 cartas que se conocen de la literatura paulina o que pertenecen a las comunidades paulinas. Y ese es entonces el gran grupo que conforma estas 14 cartas. Entonces, la literatura paulina debemos subdividirla primeramente en dos partes. Por un lado, la carta a los hebreos, y por otro lado, las 13 cartas de Pablo. La carta a los hebreos no tiene nada que ver con Pablo, como les decía, en su pensamiento, en su teología. Antiguamente decían algunos que la había escrito Pablo, hoy día ninguno de los comentadores y de los especialistas de la carta a los hebreos hace esa aseveración. Todos están de acuerdo en afirmar que el autor, no sabemos su nombre, no lo conocemos, pero sí sabemos que Pablo no era. Es un escrito maravilloso en donde plantea el sacerdocio de Jesús. Por otro lado, nosotros tenemos, como les decía, un gran grupo allí, que son las 13 cartas de tradición paulina. De esas 13 cartas, ese grupo de 13 cartas, también podemos subdividirlo en 3 grupos, que no tiene nada que ver con el orden en el que se encuentran en el Nuevo Testamento. Tiene que ver con la autoría. Hay 7 cartas que decimos los exégetas son auténticas. ¿A qué nos referimos al decir que son auténticas? Que fueron realmente escritas por Pablo. Son auténticas porque provienen del apóstol Pablo. ¿Cuáles son estas cartas? La carta a los romanos, la carta a los gálatas, las 2 cartas a los corintios, la carta a Filipenses, la carta a Filemón y la primera carta a los tesalonicenses. Esos 7 escritos fueron escritos por Pablo o dictados por Pablo a un escritor, provienen del tiempo en el que Pablo estaba vivo. Hay un segundo grupo de estas cartas paulinas que la exégesis contemporánea las llama las cartas deuteropaulinas. Deutero significa segundo, ¿no? Ya lo habíamos dicho anterior por el Deuteronomio, segunda ley. Bueno, deuteropaulina significa un segundo grupo paulino, una segunda generación paulina. Esto se llega a deducir por el pensamiento, porque estas cartas, que son la de los Efesios, la de los Colosenses y la segunda carta a los Tesalonicenses, estas 3 cartas desarrollan las ideas de la teología paulina, pero llegando con algunos temas a afirmar cosas
que Pablo no había llegado a firmar, y que se requería justamente para eso tener una madurez teológica mayor, porque necesitaban que pase más el tiempo, lograr esclarecer algunas temáticas que no formaban parte de las prioridades de la época de Pablo. Finalmente, el tercer grupo de cartas paulinas lo llamamos el de las cartas pastorales. Son 3 cartas, la primera y la segunda carta a Timoteo y la carta a Tito. Esas 3 cartas, las 2 de Timoteo y la carta de Tito, las llamamos las cartas pastorales. Pertenecen a autores, son los autores más tardíos, autores que vienen de comunidades del ámbito paulino, pero estamos hablando ya a finales del siglo I, principios del siglo II. Los autores suelen hablar hoy de una tercera generación de cristianos. Si Pablo pertenecía a la primera generación de cristianos, los autores de las cartas deuteropaulinas pertenecían a una segunda generación de cristianos, los autores de las cartas pastorales pertenecen a una tercera generación de cristianos. Tanto en las cartas pastorales como en las cartas deuteropaulinas, ustedes podrán ver, si las revisan, que Pablo es puesto como el autor. Ese fenómeno es muy común en los escritos de la antigüedad. Se llama la pseudonimia. La pseudonimia. Es un recurso utilizado para que justamente el escrito tenga aceptación por la comunidad, por los destinatarios, citando como autor del escrito a un personaje muy importante de la tradición. Eso es muy común, es muy frecuente en el Antiguo Testamento, con los profetas, con Moisés, por ejemplo, en el Pentateuco, ¿no? Entonces, los cristianos de estos tiempos también utilizaban ese fenómeno para poder poner en la lectura de todos el escrito que producía. Por otro lado, nosotros tenemos, decía, aparte de la literatura, las cartas paulinas, tenemos otro grupo que es el de las cartas católicas. Allí tenemos un conjunto de escritos que provienen de distintas iglesias o de distintas tradiciones. Tenemos las 3 cartas de Juan, que provienen de la comunidad joánica. Tenemos la carta de Santiago, que proviene de una comunidad de cristianos venidos del judaísmo cerca de Jerusalén. Tenemos las 2 cartas de Pedro, que provienen de comunidades en torno al Mar Negro, en la zona de Turquía. Y tenemos finalmente una pequeña carta llamada la carta de Judas, que generalmente la tradición lo liga con Judas Tadeo, que también son grupos de cristianos venidos del judaísmo los que han producido ese breve escrito. Como es evidente también en las cartas católicas vamos a encontrar un material bellísimo, inmenso, de doctrina cristiana, de espiritualidad y de vida creyente, que nos sirve para la reflexión y para el encuentro con Jesús y con los hermanos. Yo les propongo entonces que se animen a poner la pausa también en el video en este momento y a leer algún texto que quieran de las cartas, que les intrigue, que les interese. Yo les recomiendo que lean un texto que resulta introductorio de algún modo a la vida de estas comunidades, que lo encontramos en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. ¿Y por qué digo eso? Porque allí el apóstol Pablo, autor de ese texto, nos recuerda, nos cuenta cómo él recibió primeramente la predicación del querigma y reflexiona luego sobre el misterio de la muerte y resurrección. Reflexiona sobre el querigma y sobre el alcance que tiene este anuncio pascual en la vida cristiana.
Bueno, espero que hayan leído ya y que hayan aprovechado esa lectura y que la sigan reflexionando. Para finalizar entonces nuestro encuentro, nos queda presentar un libro que es sumamente enigmático, sumamente atrapante, para muchos de los lectores contemporáneos de la Biblia, que es el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, como ustedes saben, cierra la Biblia, es el último de los libros, en donde se nos presenta justamente el final. Es el libro que nos habla de la escatología, de lo que va a suceder al final. Pero en realidad la intención de esta obra no es tanto hablarnos de lo que va a pasar al final, si bien nos brinda el Apocalipsis de Juan algunos elementos que nos sirven para reflexionar sobre la vida eterna, eso es indudable, sobre todo en los capítulos finales del libro, el capítulo desde el 19, 20, 21 y 22, allí hay varios elementos que tienen que ver con el fin de los tiempos, verdaderamente. Pero el libro, en realidad, en su mayoría, en la mayoría de sus capítulos, reflexiona más que sobre el final, sobre el presente. Porque para entender este libro, para entender este tipo de literatura, hay que comprender muy bien el género literario apocalíptico. Por eso yo los invito también a que vean, este es el profesor que les hace ver videos hechos por otro aparte, pero que tienen mucha riqueza. Si ustedes en YouTube buscan, escribiendo en el buscador, cómo leer la Biblia, literatura apocalíptica, encontrarán este video que dura 7 minutos. 7 minutos. Les recomiendo que lo busquen y que lo puedan ver. Allí el autor del video, digo, nos presenta algo muy importante que debemos entender los lectores contemporáneos a la hora de acercarnos al libro del Apocalipsis. ¿Qué es esto tan importante? Es el género literario apocalíptico. El Apocalipsis es una forma literaria típica del judaísmo del tiempo de Jesús. Todos los autores cristianos estaban influenciados por esta forma literaria, que en realidad había comenzado ya allá por el finales del siglo III, siglo II antes de Cristo. De hecho, yo se los decía en el video anterior, en el Antiguo Testamento nosotros tenemos un libro, que es el libro del profeta Daniel, que tiene justamente esta lógica, este género literario apocalíptico. Allá por aquel tiempo comenzó esta forma de escribir, esta forma de concebir la historia, que es la misma que Juan, el vidente, el escritor de este libro, nos ofrece en esta obra tan maravillosa. Los invito entonces a que pongan pausa en nuestro video y a que miren, que busquen y que miren ese video tan importante sobre la literatura apocalíptica. Bueno, si pudieron ver, pudieron más o menos entender esta forma simbólica de entender la realidad, de descubrir la presencia de Dios en medio de la historia y de interpretarla a fin de encontrar esperanza para poder seguir siguiendo a Jesús en el tiempo, en el momento y en el lugar en el que nos toque estar y lo hagamos. Para terminar, me gustaría también proponerles una lectura de este libro tan maravilloso, una lectura que se las recomiendo, una lectura meditada, una lectura silenciosa, una lectura orante, nos abra también al agradecimiento confiado en Jesús, que nos abra a poner la esperanza en Dios nuestro Padre. Los invito a que busquen en sus Biblias, en sus Nuevos Testamentos, el capítulo 21 y 22 del Apocalipsis, justamente la forma como finaliza la Biblia.
lean esos capítulos y traten de imaginar, con la ayuda de esto que acaban de aprender sobre el género literario apocalíptico, traten de imaginar el destino al cual Dios nos llama a todos los cristianos. El Señor será quien seque todas las lágrimas de nuestros rostros, como Él promete. El Señor hace nuevas todas las cosas, como Él mismo, como el resucitado allí nos asegura en estas letras finales del libro del Apocalipsis. Espero que la esperanza que nos promete el resucitado sea el motor que los ayude a continuar, a seguir adelante, a entregarle la vida a esto tan hermoso que hacen todos ustedes, que es educar a los más niños, educar a los más jóvenes, para tratar de hacer un mundo mejor, sabiendo que este mundo pálido que a veces nos toca experimentar pasará, y que el Señor hará nuevas todas las cosas, recuperará todo lo bueno que hicimos, pero lo llenará de luz, lo llenará de gloria, lo llenará de alegría. Ánimo y a seguir adelante. Nos vemos la próxima semana en el encuentro virtual, donde podremos dialogar de todo aquello que ustedes quieran en torno a la Biblia. Así que los invito también a que las preguntas que puedan haber surgido a lo largo de estos 2 videos, sobre todo los corpus bíblicos, las vayan anotando y las traigan a nuestro encuentro, así podemos charlar sobre ellas. También los invito a que puedan traer las preguntas que se susciten sobre el trabajo práctico que tienen que realizar sobre algún texto evangélico. Les mando un abrazo, que Dios los bendiga.